En este video voy a hablaros sobre la morfopsicología del cuerpo, según la caracterología de Wilhelm Reich y Alexander Lowen. Desde esta perspectiva evolutiva de la psicología vamos a valorar primeramente el punto del que partimos en función a un diagnóstico de nuestro cuerpo. Vamos a analizar el cuerpo para determinar el carácter. Según Reich, este carácter es determinado por nuestra coraza muscular y se manifiesta en nuestro cuerpo. Desde la bioenergética vamos a analizar cuándo se formó el carácter de una persona con sus programaciones correspondientes. Estas programaciones del carácter están almacenadas en el cuerpo y es desde el cuerpo que vamos a trabajarlas, así como las emociones correspondientes ligadas a estas programaciones inconscientes. Un carácter pues es la forma en la que la persona reacciona al entorno habitualmente a través de programaciones inconscientes. Es el conjunto de los mecanismos de defensa que la persona ha desarrollado a lo largo de su vida para su supervivencia. El carácter es el conjunto de rasgos, de aptitudes, de comportamientos y características de una persona. El carácter también es llamado ego, es la identidad de la persona, es el personaje que nos identifica. Según la caracterología de Reich y de Lowen, las etapas evolutivas que van a determinar el carácter de una persona son la etapa uterina, la etapa oral, la etapa anal, la etapa pregenital y la etapa genital. De los 0 a los 7 años se formará nuestra personalidad o carácter. Lo que hemos vivido en estas etapas ha creado nuestro carácter, que se determina pues de los 0 a los 7 años. Toda esta información queda grabada en nuestro cuerpo, creando rigidez en los músculos o un encorvamiento en la columna vertebral o un envaramiento, atonía muscular o hipertonicidad, atrofia o hipertrofia. Y todo esto va a formar la coraza muscular, que son todos esos desequilibrios que hemos somatizado en nuestro cuerpo como consecuencia de las programaciones de supervivencia que forman nuestro carácter, es decir, el conjunto de pensamientos, de creencias y emociones derivadas ante cualquier estímulo externo. El carácter se va a determinar en cada una de las etapas mencionadas anteriormente. Y cada uno va a tener un tipo de cuerpo diferente. Vamos a ver las características de cada carácter, su psicología, sus conflictos, las relaciones personales, cómo se relaciona con la energía de la ternura y de la agresividad, sus patrones relacionales y su evolución personal. La primera estructura del yo sería la estructura esquizoide. Es formada en la edad más temprana, pues es formada en el embarazo, cuando somos unos fetos dentro de la barriga de nuestra mamá. También el parto puede determinar este tipo de carácter, así como los 6 primeros meses de vida. Esquizo significa partido, quebrado, dividido. Va a ser un cuerpo contraído y alargado, muy delgado, nervudo, una persona disociada de sí misma y de su cuerpo. Su cuerpo muestra esa fragmentación, con ciertas irregularidades en el cuerpo.
Están desconectados de su cuerpo. Son personas muy mentales y con mucha imaginación, así como muy sensibles. Tienen un rechazo a la vida, les cuesta adaptarse al sistema. Se caracterizan por un desapego neurótico. Prefieren no depender de nadie. Su lema es necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Muestran una atonía en los músculos, una falta de tono. También tienen ojos grandes, pasmados, saltones o ojos muy pequeños, ausentes o escondidos. El cuello es largo y tenso y hay un corte entre la cabeza y el cuello. Hay como una separación entre la mente y el corazón. En el tronco la energía está retenida como un flujo a las extremidades. Se concentra en el abdomen, brazos y piernas alargados, con poca conexión con el tronco. La piel va a ser blanca y seca. Su cara es inexpresiva, una cara neutra, con poca expresión facial. El pecho hundido o llano, duro, comprimido, y suelen respirar desde el pecho. La pelvis con poca curvatura y poca cadera y poco culo. Otro mecanismo de defensa es la paralización o congelación. Estas personas tienen una gran capacidad para quedarse quietas, para no gesticular ni expresar. Esta paralización tiene que ver también con el ahorro de la energía. Son personas ahorrativas en todos los sentidos. No les gusta hacer esfuerzos innecesarios. Ahorran energía y recursos por miedo a quedarse por miedo a la carencia. Son solitarios y observadores, así como inexpresivos. Su trabajo está en las relaciones personales, en mostrarse más abiertos a los demás y generar relaciones sanas. También necesitan conectar con su cuerpo, enraizarse, conectarse con la energía sexual y vital. Es una estructura muy frágil, muy sensible, que no se ha acorazado detrás de grandes personajes como el resto de los caracteres, sino que se ha evadido de la realidad y se ha resguardado, se ha aislado y se ha protegido. Pero son auténticos. Solo se abren a las personas en las que confían. Se resguardan en el arte, en un mundo imaginario, en el conocimiento, en la lectura, en muchas disciplinas que impliquen sensibilidad y la parte de la inteligencia mental. El instinto de conservación les impulsa en la vida. Suelen mostrar bloqueos en los ojos y en el diafragma. La energía queda paralizada en su tronco. Todo lo reprimido puede llegar a explotar bruscamente en ciertas circunstancias, de forma descontrolada. La herida de este carácter viene de un útero frío, un rechazo muy temprano a mamá, por un embarazo o un parto donde, puede ser un embarazo donde la madre estaba mal, donde haya sufrido, donde tuviese depresión, alguna situación de peligro, o puede ser por un parto donde el bebé, el feto, haya sufrido algún tipo de trauma. También durante los primeros 6 meses de vida, pero el bebé percibe a mamá como una amenaza. Por tanto, el bebé tiene un mecanismo de defensa de desconectarse de sus propias necesidades, porque cuando el bebé conecta con sus necesidades y llora, se da cuenta de que viene mamá. Como el bebé
percibe a mamá como una amenaza, el bebé decide no mostrar sus necesidades, dejar de llorar y cohibirse, reprimir sus necesidades, desconectarse de ellas para que el peligro no se acerque. Por tanto, es un mecanismo instintivo, inconsciente de supervivencia, y de manera inconsciente el bebé va a desarrollar un conflicto con mamá, y por tanto este conflicto se va a desarrollar a lo largo de su vida con relaciones complicadas con mamá. El miedo de este bebé es el miedo a la muerte. Son caracteres frágiles, con mucho miedo y con la agresividad inhibida. Muestran caracteres con una buenitis, un carácter de buena persona, inofensiva. Se muestran inofensivos ante los demás como un mecanismo de supervivencia. Les cuesta mucho ir hacia sus objetivos y desarrollar la energía masculina. Es un carácter evitativo del contacto y de las vinculaciones con los demás. Son conservadores, necesitan garantizarse la seguridad en su espacio y la supervivencia. Por tanto, son territoriales. Necesitan mucho espacio para sí mismos y garantizarse su seguridad. Buscan un refugio donde vivir en paz. Su sexualidad puede llegar a ser muy desorganizada. Tienen poca energía. Entonces van a buscar relaciones de pareja que le den. Están dispuestos a recibir. Buscan a personas que le den. Tienen una herida de escasez, de poca abundancia. No han vivido la abundancia de amor en su infancia. Por tanto, van a buscar a parejas que le llenen de amor, que le den lo que no han recibido en su infancia. Una estructura esquizoide tiene una sensación de vacío emocional, de carencia, de afecto, de cariño, de amor, una sensación de escasez y mucho miedo, de insuficiencia y de toxicidad en las relaciones, así como de una gran culpabilidad y autodestrucción. Una visión muy económica de la vida, de retener, porque se sienten solos en la vida, con mucho miedo. Les cuesta mucho abrirse a la vida, viven en la ensoñación, en la imaginación, se crean su propio mundo, tienen un mundo interior muy rico, una mente divagante, con una falta de foco y actividad que les lleva a la frustración y a mermar cada vez más a su autoestima, a su baja autoestima. Parte del trabajo personal de este carácter es llevar su atención al cuerpo, a la propiocepción, que tome conciencia de sus músculos, de sus vísceras y de su corazón. Y también la interocepción, que tome conciencia de cómo se siente su cuerpo, así como sus sensaciones, sus emociones y esos patrones mentales, que tome una mayor conciencia de sí mismo. El carácter puede ser fóbico o contrafóbico, es decir, que se puede inhibir ante el miedo o puede ir contra sus propios miedos, que serían los contrafóbicos. El contrafóbico es más hedonista, está orientado al placer, son viajeros, extrovertidos, aventureros y están más musculados que los fóbicos, que tienen una atonía y una piel más blanca también. El carácter esquizo puede tener una gran flexibilidad. Tienen también una gran rigidez al mismo tiempo en el cuerpo, presentan un tono muscular, pero no llegan a la hipertrofia, están apretados, no tienen volumen, pero sí sus músculos están duros, están fuertes. Su cuerpo es firme,
con tonicidad y un poco rígido. Son personas idealistas, ahorradores de energía, lo miden todo, lo analizan todo y su pasión, según el eneagrama, es la avaricia y va a determinar el eneatipo 5, aunque pueden haber caracteres esquizoides con otros eneatipos mezclados. Estas personas van a guardar sus recursos, van a ahorrar todo tipo de recursos para garantizar su supervivencia. El conflicto de este carácter sería su creencia inconsciente de si yo necesito y me conecto con mis necesidades, me van a destruir. Si yo soy, si yo existo, si yo pongo energía en mis necesidades, en ser auténtico, en realizar mis objetivos en este mundo y ser yo mismo, siento que me van a matar, que me van a aplastar, que me van a aniquilar, que me van a destruir. Si me hago notar, si me hago ver, me destruyen. Es un programa inconsciente instintivo y va a dominar su vida aunque la persona no tome conciencia de ello. Si conecta con estas necesidades, va a empezar a hacer ese trabajo interior y va a empezar a poder ver esas máscaras de su ego y a identificar sus verdaderas necesidades en el lugar de confundir sus propias necesidades con las de los demás, porque es un carácter que tiende a la mimetización para adaptarse al medio, como una persona inofensiva y buena. Se va a ir mimetizando a las personas con las que va a ir tratando. Son personas honestas, que no llaman mucho la atención, no están acorazadas como el resto de los caracteres, en el sentido de que se muestran abiertamente. Son personas a las que no les gusta que les metan prisa ni que las presionen. Comprenden su sensibilidad física y energética y aprenden a manejarla conscientemente. Detectan fácilmente a las personas falsas, a las personas con grandes egos. Para ellos es necesario que aprendan a manejar esa sensibilidad, que no se confundan con la energía de los demás, que aprendan a trabajar su propia energía y a poner límites con los demás, que conecten con su cuerpo, que aprendan a identificar sus verdaderas necesidades y quiénes son ellos auténticamente, y que saquen la fuerza, desarrollen esa fuerza para defender su propia verdad y poder expresarse, que vayan integrando sus diferentes partes que expresan su locura interna, permitirse expresarla, sacarla fuera mediante las artes, mediante el baile, el canto o cualquier tipo de deporte o forma de expresión corporal y artística. Esto le va a hacer tomar conciencia de muchas partes de ellos y de ese rico mundo interno. Esto les permitirá también reconfigurarse hacia una mejor versión de sí mismos, conectar con esa confianza en sí mismo, en la vida, abrirse a la vida, abrazar la vida, que es un gran trabajo que estas personas tienen que hacer, y es trabajar la relación con la vida y con mamá. Estas personas necesitan enraizarse a su cuerpo y a la tierra, a la naturaleza. Conectar con la naturaleza, conectar con la vida, es un trabajo que le va a hacer desarrollarse y conseguir una gran evolución. Conforme vayan trabajando su energía y vayan desarrollando esta capacidad de ir hacia la consecución de sus objetivos,
van a ir satisfaciendo sus propias necesidades y se van a encontrar más seguros en la vida. Conectar con su instinto, sus mecanismos de supervivencia y tomar conciencia de sus verdaderas necesidades va a ser la sanación para este tipo de carácter.